Bienvenidos a las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White para la lección número 13 de este segundo trimestre del año 2022, al cual hemos llegado a su fin. Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado hasta aquí. Sin lugar a dudas, hemos aprendido de sus maravillosas enseñanzas y vamos a continuar compartiendo el mensaje por medio de este canal Aprendiendo de Jesús. Les invitamos a que se suscriban y puedan hacer parte de nuestra familia. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados y porque en este momento, al estudiar las notas de la hermana Elena G. de White, nos darás entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra. En Jesús, amén. Lección 13, sábado 18 de junio, Israel en Egipto. A causa de los servicios que José había prestado a la nación egipcia, no solamente se les otorgó una parte del país para que moraran allí, sino que fueron exonerados del pago de impuestos y se les proveyó liberalmente de los alimentos necesarios mientras duró el hambre. El rey reconoció públicamente que gracias a la misericordia e intervención del Dios de José, Egipto gozaba de abundancia mientras otras naciones estaban pereciendo de hambre. Vio también que la administración de José había enriquecido grandemente el reino y su gratitud rodeó a la familia de Jacob con el favor real. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 246. El trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino, a fin de que no olvidasen la historia pasada. Ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran recordados el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios manifestadas en su cuidado y en la liberación de su pueblo. Se nos exhorta a traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Hebreos 10:32. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 365. En la providencia de Dios, diariamente nos ponemos en contacto con los inconversos. Dios está preparando el camino delante de nosotros con su propia mano derecha a fin de que su obra pueda progresar rápidamente. Como colaboradores con Él, tenemos una obra sagrada que realizar. Debemos sentir aflicción de espíritu por los que se encuentran en lugares elevados y debemos extenderles la graciosa invitación de venir a la fiesta de bodas. Aunque ahora se encuentra casi exclusivamente en posesión de hombres impíos, todo el mundo con sus riquezas y tesoros pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. Ojalá que los cristianos comprendiesen cada vez más con plenitud que tienen el privilegio y el deber, mientras se aferran a los principios correctos de aprovechar cada oportunidad enviada por el cielo para promover el reino de Dios en este mundo. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 194. Domingo 19 de junio. Jacob llega hasta José. Al llegar a Egipto, la compañía se dirigió a la tierra de Gosén. Allí fue José en su carro oficial, acompañado de un séquito principesco. Olvidó el esplendor de su ambiente y la dignidad de su posición. Un solo pensamiento llenaba su mente, un anhelo conmovía su corazón. Cuando divisó la llegada de los viajeros, no pudo ya reprimir el amor cuyos anhelos habían sofocado durante tantos largos años.
Saltó de su carro y corrió a dar la bienvenida a su padre. Echóse sobre su cuello y lloró sobre su cuello bastante. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 236. Faraón apreciaba la sabiduría que José había manifestado, en la administración de todo lo relacionado con el gobierno, especialmente los preparativos que hizo para los largos años de hambre que tuvo que soportar la tierra de Egipto. Creía que todo el reino estaba en deuda con él por la prosperidad que produjo su sabia administración. Y como prueba de gratitud le dijo: la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posición en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, con pan según el número de sus hijos. La historia de la redención, página 206. Aunque los egipcios habían rechazado durante tanto tiempo el conocimiento de Dios, el Señor todavía les ofreció la oportunidad de arrepentirse. En los días de José, Egipto había servido de asilo para Israel. Dios había sido honrado en la bondad mostrada a su pueblo. Por lo tanto, el paciente, tardo para la ira y lleno de compasión, dio a cada castigo tiempo para realizar su obra. Los egipcios, maldecidos por las mismas cosas que adoraban, tuvieron evidencia del poder de Jehová, y todos los que quisieron pudieron someterse a Dios y escapar a sus azotes. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 346. Las castas son algo aborrecible para Dios. Él desconoce cuánto tenga ese carácter. A su vista, las almas de todos los hombres tienen igual valor. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Sin distinción de edad, jerarquía, nacionalidad o privilegio religioso, todos están invitados a venir a Él y vivir. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre. El rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. El mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El deseado de todas las gentes, página 370. Lunes 20 de junio. José se asienta en Egipto. Poco tiempo después, José llevó también a su padre para presentarlo al rey. El patriarca era extraño al ambiente de las cortes reales, pero en medio de las sublimes escenas de la naturaleza había tenido comunión con el monarca más poderoso, y ahora, con consciente superioridad, alzó las manos y bendijo a Faraón. En su primer saludo a José, Jacob habló como si con esta conclusión jubilosa de su largo dolor y ansiedad estuviese listo para morir, pero todavía se le otorgaron 17 años en el quieto retiro de Gosén. Estos años fueron un feliz contraste con los que los había precedido. Jacob vio en sus hijos evidencias de un verdadero arrepentimiento, vio a su familia rodeada de todas las condiciones necesarias para convertirse en una gran nación, y su fe se afirmó en la segura promesa de su futuro establecimiento en Canaán. Él mismo estaba rodeado de todas las demostraciones de amor y favor que el primer ministro de Egipto podía dispensar, y feliz en la compañía de su hijo por tanto tiempo perdido, descendió quieta y apaciblemente al sepulcro. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 236 y 237. El secreto del éxito que tiene la influencia cristiana consiste en que ella es ejercida de continuo, y ello depende de la firmeza con que manifestéis el carácter de Cristo. Ayudad a los que han errado, hablándoles de lo que habéis experimentado. Mostradles cómo,
cuando sometisteis vosotros también faltas graves, la paciencia, la bondad y la ayuda de vuestros compañeros de trabajo os infundieron aliento y esperanza. Hasta el día del juicio no conoceréis la influencia de un trato bondadoso y respetuoso para con el débil, el irrazonable y el indigno. Cuando tropezamos con la ingratitud y la traición de los cometidos sagrados, nos sometimos impulsados a manifestar desprecio e indignación. Esto es lo que espera el culpable y se prepara para ello, pero la prudencia bondadosa le sorprende y suele despertar sus mejores impulsos y el deseo de llevar una vida más noble. El Ministerio de Curación, página 395. El mensaje a la Odisea se aplica a la iglesia de este tiempo. ¿Creéis ese mensaje? ¿Es este el sentir de vuestros corazones? ¿O estáis diciendo constantemente, nosotros somos ricos y enriquecidos y no tenemos la necesidad de ninguna cosa? ¿Es en vano la declaración verbal eterna haya sido dada a esta nación para ser llevada a todas las naciones del mundo? Dios tiene un pueblo escogido y lo hace depositario de una verdad llena de resultados eternos. Se le ha dado luz que debe iluminar al mundo. ¿Ha cometido Dios un error? ¿Somos ciertamente sus instrumentos escogidos? ¿Somos los hombres y las mujeres que deben llevar al mundo los mensajes de Apocalipsis 14 para proclamar el mensaje de salvación a los que están al borde de la ruina? ¿Procedemos como si lo fuéramos? El mensaje a la Odisea se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero no son hacedores de ella. No debemos ser egoístas en nada. Cada aspecto de la vida cristiana debe ser una ejemplificación de la vida de Cristo. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 973. Martes 21 de junio, Jacob bendice a los hijos de José. Cuando sintió que se aproximaba la muerte, Jacob mandó a llamar a José. Otro asunto importante exigía atención. Los hijos de José habían de ser formalmente recibidos entre los hijos de Israel. A la última entrevista con su padre, José llevó consigo a Efraín y Manasés. José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo. Manifestó su fe en la promesa del pacto en favor de sus hijos, renunciando a todos los honores de la corte egipcia a cambio de un lugar entre las despreciadas tribus de pastores a quienes se habían confiado los oráculos de Dios. Dijo Jacob: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Habían de ser adoptados como sus propios hijos y llegarían a ser jefes de tribus separadas. De esta manera, uno de los privilegios de la primogenitura, perdida por Rubén, había de recaer en José, a saber, una porción doble en Israel. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 237. Al acercarse los hijos de José, el patriarca los abrazó y los besó, poniendo sus manos solemnemente sobre sus cabezas para bendecirlos. Entonces pronunció la oración: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy yo hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. No había ya en el espíritu de autoindependencia ni confianza en los arteros pobres humanos. Dios había sido su guardador y su sostén. No se quejó de los malos días pasados, ya no consideraba sus pruebas y dolores como cosas que habían obrado contra él. Su memoria solo evocó la misericordia y las bondades del que había estado con él durante toda su peregrinación. Terminada la bendición, dejando para las generaciones venideras que iban a pasar por largos años de esclavitud y dolor este testimonio de fe, Jacob le aseguró a su hijo: he aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres.
Historia de los Patriarcas y Profetas, página 238. La esperanza de Israel se incorporó en la promesa hecha en el momento de llamarse a Abraham y fue repetida después vez tras vez a su posteridad. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Al ser revelado a Abraham el propósito de Dios para la redención de la familia humana, el sol de justicia brilló en su corazón y disipó sus tinieblas. Y cuando al fin el Salvador mismo anduvo entre los hijos de los hombres y habló con ellos, dio testimonio a los judíos acerca de la brillante esperanza de liberación que el patriarca tenía por la venida de un Redentor. Cristo declaró: Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Patriarcas y Profetas, página 503. Miércoles 22 de junio. Jacob bendice a sus hijos. Por fin, todos los hijos de Jacob se reunieron alrededor de su lecho de muerte. Jacob llamó a sus hijos y dijo: Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. A menudo había pensado ansiosamente en el futuro de sus hijos, y había tratado de concebir un cuadro de la historia de las diferentes tribus. Ahora, mientras sus hijos esperaban su última bendición, el espíritu de la inspiración se posó sobre él y se presentó ante él en profética visión el futuro de sus descendientes. Uno después de otro mencionó los nombres de sus hijos y describió el carácter de cada uno, y predijo brevemente la historia futura de sus tribus. El sacerdocio fue otorgado a Leví, el reino y la promesa mesiánica a Judá, y la doble porción de la herencia a José. Nunca ascendió la tribu de Rubén a una posición eminente en Israel. No fue tan numerosa como la de Judá, la de José o la de Dan, y se contó entre las primeras que fueron llevadas en cautiverio. Jacob había sido siempre un hombre de profundos y ardientes afectos. Su amor por sus hijos era fuerte y tierno, y el testimonio que dio de ellos en su lecho de muerte no fue expresión de parcialidad ni resentimiento. Había perdonado a todos, y los amó a todos hasta el fin. Su ternura paternal se habría expresado solo en palabras de ánimo y de esperanza, pero el poder de Dios se posó sobre él y bajo la influencia de la inspiración fue constreñido a declarar la verdad por penosa que fuera. Una vez pronunciadas las últimas bendiciones, Jacob repitió el encargo referente al sitio de su entierro. Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Macpela. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. De esta manera, el último acto de su vida fue manifestar su fe en la promesa de Dios. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 241. No todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios, porque Juan escribe: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que subsistan únicamente aquellas cosas que no pueden ser quebrantadas. El pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, 12 al 18. Tendrán que afirmarse sobre la palabra viviente, escrito está. Es el único fundamento seguro. Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. Lo que caracterizará de un modo peculiar a los adoradores de Dios será su respeto por el cuarto mandamiento, puesto que es la señal del poder creador de Dios
y atestigua que él tiene derecho a la veneración y al homenaje de los hombres. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 14. Jueves 23 de junio, la esperanza de la tierra prometida. Jacob y sus hijos habían llevado su ganado consigo a Egipto, y allí había aumentado grandemente. Antes de salir de Egipto, el pueblo, siguiendo las instrucciones de Moisés, exigió una remuneración por su trabajo que no le había sido pagado, y los egipcios estaban tan ansiosos de deshacerse de ellos que no les negaron lo pedido. Los esclavos se marcharon cargados del botín de sus opresores. Aquel día completó la historia revelada a Abraham en visión profética siglos antes. Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Génesis 15, versículo 13 y 14. Se había cumplido los 400 años. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por escuadrones. Éxodo 12, 40-41. Al salir de Egipto, los israelitas llevaron consigo un precioso legado, los huesos de José, que habían esperado por tanto tiempo el cumplimiento de la promesa de Dios y que durante los tenebrosos años de esclavitud habían servido a manera de recordativo que anunciaba la liberación de los israelitas. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 286 y 287. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían. Si desde un principio pudieran ver el desenlace y discernir la gloria del designio que están cumpliendo como colaboradores de Dios, todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que le rodea con su presencia. Todo cuanto le venga viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarle sino con el permiso de nuestro Señor, y todas las cosas que son permitidas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Esta esperanza de redención por el advenimiento del Hijo de Dios como Salvador y Rey no se extinguió nunca en los corazones de los hombres. Desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras del presente hasta las realidades futuras. Mediante Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y otros notables, el Señor conservó las preciosas revelaciones de su voluntad, y fue así como a los hijos de Israel, al pueblo escogido por medio del cual iba a darse al mundo el Mesías prometido, Dios hizo conocer los requerimientos de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su amado Hijo. Profetas y Reyes, página 503. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que este mensaje haya reavivado nuestros corazones, que puedas compartir esta bella historia y esta elección que nos deja enseñanzas, y que seguramente tu amigo, tu familiar, también podrá ser revitalizado con la esperanza de Cristo. Dios te guarde, Dios te bendiga, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.